Bueno, el cónclave es una reunión de personas que eligen a otra persona para asumir un cargo. Eso es como una definición de diccionario, pero la Iglesia Católica más que nada tiene una jerarquía muy marcada que es el arco jerárquica es el Papa, el famoso le llaman Santo Padre en algunos y en México ha sido venerado. Yo pienso que introducido esa veneración por Televisa en los años 70 y ahorita voy a explicar esto. Todos los comentarios que diga aquí es mi responsabilidad y todo es son opiniones personales mías y apreciaciones mías. La película que se llama Cónclave, sí, 2025, nos presenta primero la historia del padre Thomas, que es cardenal. No se ve si es estadounidense o británico, a lo sumo que intuyo que es uno de esos dos países, que es el encargado de dirigir la elección del próximo papa, que no sabemos el nombre del anterior papa, pero esta película es basada en una novela de Robert Harris de 2016 que salió en ese año llamado mismo Cónclave también. Y Harris tiene otras novelas como Patria sobre los inicios del Führer de Hitler de una manera un poco distinta a lo que he leído y algunos textos de Pompeya, de Pompeyo más que nada, de la época de ese César. Lo que pasa que esto es Pompeya y Patria, yo diría que son novelas históricos, con tites históricos, y acá lo que hace en Cónclave es algo que pasa cada vez que se muere un papa, se tiene que elegir un nuevo papa, y a lo largo hay varias estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la película. El padre Thomas, el cardenal, tiene que encabezar uno de los trabajos de las votaciones para elegir al papa. Que según la película, dice que son tres cuartas partes de los cardenales. El cardenal que tenga la tercera parte de los votos del total será elegido papa. No es en sí Dios el que elige a ese señor, al papa. Hay que precisar aquí. La institución como tal, la iglesia tiene una cabeza que es el papa. Es elegida por los cardenales, que los cardenales en sí ocupan una carrera política que el papa en sí los nombra. Anteriores papas nombran a esos cardenales. Entonces hay como una cierta carrera política. Se ve en la película. Ralph Phineas es el padre Thomas, que es el que lleva casi la carga del personaje. Es un buen actor. Lo lleva muy bien eso es su contención como personaje. Está muy bien desarrollada. Pero lo que yo intuyo en estos personas que a veces hablan de la Iglesia Católica como institución es que pues presenta una ficción completamente, o sea, uno los posibles escenarios que al momento de las votaciones, porque lleva varios días hacer la votación, se ve en la película, cómo hay candidatos ya, ciertos cardenales son ciertos populares mencionados por la prensa y hasta entre el mismo grupo de cardenales están candidateando a otros cardenales que tienen. Y lo que no me gustó de la película, y no sé si en la novela se desarrolla, no lo he leído, el papel de la curia romana. La curia de la iglesia, que es como una cierta ala de, de la iglesia católica, no conservadora, sino que tiene cierta estructura también, administrativo, también que tiene presencia en varios países, a lo que ahí se ve separación entre la iglesia, los cardenales y la curia. Y la curia la ven como si fuera la estructura totalmente administrativa que tiene su ordenación, y los cardenales se ve como que tienen cierta independencia en ciertas tomas. Entonces el padre Thomas pues encabeza los primeros días, el primer día encabeza el trabajo de la elección. Hay un padre africano que quiere ser papa, tiene la votación y en el primer día pues, encabeza las votaciones, pero le descubren un escándalo sexual cuando él estaba en Nigeria. Es ahí donde la película cae un poco un bache. Un bache, no se desarrolla el personaje del padre africano, no se desarrolla y el escándalo sexual no se explica y no hay flashback que lo pueda explicar. Ahí la película se ve como un poco pobre en eso, en buscar la justificación. Segundo día, hay un padrito de corte
renovador, digamos, que acepta otras religiones, que acepta ciertas posiciones de las madres, de las mujeres en la iglesia, un padre progresista, que yo interpretaría que Harris ahí en la novela quiere una versión del Papa Francisco cuando fue elegido el Papa Francisco. Todavía era el Papa Benedicto XVI cuando él escribió esta novela. Hablo de la novela también. Y se ve un poco ahí el guiño en la película de la ala de conservadora con un padre italiano que también quiere ser Papa. Y luego hay un personaje fantasma, yo le llamo el Caballo Negro, que es un padre Benítez, latino, que fue enviado a Kabul a ser el famoso cardenal de Afganistán. Hasta sorprende a los propios cardenales que hay que hay católicos en Estambul, hay católicos en todo el mundo, claro. Y sorprenden que las votaciones van eliminándose. Lo que quiere llegar a la película es ese thriller de que van eliminando los candidatos hasta que quedan dos, entre el padre italiano y el padre Thomas también. El padre es todavía considerado candidato electo, pero también el padre Benítez, que eran tres candidatos. No sé si sabes aquí, la gente que ha criticado mucho la institución católica presenta pues los argumentos que este padre Benítez, que es el que va a ser elegido al final, su discurso es totalmente de apertura de la iglesia, lo que es que debe servir la iglesia como tal, que no solamente beneficiarse a ellos como estructura jerárquica y corrupta, que a mucha gente le fascina a veces escribir y hablar, que la iglesia pues lo tendría, según yo tengo entendido que puede ser que sí haya eso. Y también hay ciertas partes de la película que dicen que no pueden elegir un papa que sea totalmente recto, no, que no tenga claroscuros. Y también el padre Benítez tiene algo que ahí, como que en la película, o no sé si sale en el texto, que el padre Benítez oculta un secreto, que tiene ciertos miembros femeninos también. Entonces sería como que el nuevo papa sería elegido cierto androgenismo o algo así, afrodita tendría eso y es elegido. Y la película termina ahí. Mis argumentos es que es una película que sí inicia bien, nada más que el desarrollo de los personajes en poco tiempo. Puede ser que por el poco tiempo que dura la película, 2 horas, no se desarrollen bien los personajes, como el padre Thomas, de donde viene todo ese renuencia a querer ser papa. El padre italiano, porque esa ambición de seguir siendo conservador la iglesia, como volver a la iglesia al culto, a hablar la misa en latín. Cómo hay cierta ala propia dentro de la iglesia católica que está en contra de lo que es los abortos, los cuestiones homosexuales. Se menciona, pero no se desarrolla en la película. Y lo de este padre Benítez, esa elección de un padre latinoamericano que ya la hemos tenido. Y además hay una frase que me gustó mucho en la película que dicen es que hemos tenido papas peores. Sí, la historia desde el medievo, en la época, la familia Borgia, esos italianos acaudalados, tuvieron a un papa que ellos pusieron y compraron en sí con dinero para poner ese papa en sí. Y luego el papa que se intuye que estuvo en las filas alemanas, el papa. Sí, Richard Ratzinger, su pasado también, cuando estuvo seminarista en la Alemania nazi en sí, él estuvo ahí. Y como Juan I, Juan XXIII, hablando históricamente, no reconocían todavía el holocausto como tal. Y callaron la iglesia cuando fue la Segunda Guerra Mundial también. Y ahorita con los escándalos sexuales y la propia institución, no Dios, no lo mismo, a ver, hay que aclarar, esa es mi opinión, Dios está ahí, es Dios, un Dios, por ahí muchos nombres, diría, tiene muchos nombres, la institución, y quiero apreciar que no el culto, porque es otra cosa el culto que la institución católica y los que profesamos esta religión. Pues yo soy abiertamente, yo soy católico, pues creyente, practicante en pocas medidas, pero sé que existe la institución, tiene sus problemas. La gente, lo que me llama la atención que son
católicos de ocasión nada más, ocasiones de bautizos, ocasiones de bodas, ocasiones de... Para eso va nada más a veces. Y cuando se muere alguien para hacer la misa, que no entiendo por qué se hace la misa para alguien, si en sí no iba casi practicando a eso, aunque pregonan que fueron bautizados por esta iglesia, aunque no se tiene que ir, no van al culto, que es el culto, no sea, o sea, no es practicante del culto como tal. Entonces hay una fascinación anglosajona, yo diría, del mundo de ver a la institución corrupta. Esta película es totalmente ficcionada en los personajes. Nos presenta que los posibles escenarios un papa negro, que dirían que un papa de la iglesia de color negro, ¿qué representaría? ¿No? No un papa italiano, que no ha habido papas italianos desde Juan Pablo II, tampoco. Y voy con eso de Papa Juan Pablo II, que ha sido y fue idolatrado, porque cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, estaban rotas las relaciones diplomáticas con la Santa Sede en México, por las leyes de reforma de Juárez, del gobierno juarista, del gobierno juarista. Llegó la época de López Portillo. Se dice, hay historiadores como acuerdo de este señor, eh, mencionan que fue capricho de la madre del presidente López Portillo traer al Papa Juan Pablo II a México. Cuando vino a México, pues, se establecieron las relaciones diplomáticas con el Santa Sede en México, y la labor mercadotécnica que tuvo el, la televisión Televisa de casi idolatrada al Papa Juan Pablo II, en mi apreciación personal, fue de idolizarlo, hacerlo ídolo, más que nada. Y que hubo hasta esa canción y hubo esa película con Pedrito Fernández, del Papa Juan. Y luego las venidas que ha venido el Santo Padre en 2016, exactamente en 2016, cuando salió la novela, vino el Papa Francisco a México en febrero del 2016, lo recuerdo muy bien, fueron varios días. Esa veneración que se ha enaltecido y se ha nutrido por ciertos, le llaman grupos de poder, que en algún momento aquí le llaman conservadores de cierto partido azul, que este régimen actual le llama fifís o conservadores. Pues sí, que o sea, si no, no hubiera iglesias, no hubiera templos y la gente no seguiría yendo a misa los domingos. Pero se nutre, ¿de quién se nutre la iglesia? De los católicos, entre comillas, de ocasión, de los que van a los bautizos, de los que bautizan a sus hijos, de los que se casan. De esos se nutre. De las gentes de ocasión, de esas prácticas de ocasión que hace la gente. Pues no sé si Harris en su novela plantea que pues la elección es de humanos, son personas que hacen una carrera política y lo eligen, y no es Dios el que elige el Papa, no es Dios realmente, sino es por intereses políticos la elección del Papa para encabezar esta, yo le llamo institución, que es en sí un Estado-nación reconocido por las Naciones Unidas, está representado dentro de Italia. Tiene su propia estructura jerárquica, administrativa, burocrática y política. Hay que también, no hay que quitar lo político, sí también tiene lo político. Y la película pues entretiene, pero me quedé decepcionado ahí, en ese punto, que los personajes no fueron desarrollados muy ampliamente, apoyada para la serie, pero podía haberse cansado mucho la gente con los argumentos de los personajes, porque presenta a un papa negro, un papa progresista, un papa conservador, como un escenario alternos, y este papa, ¿cómo sería el pontificado de un papa que en sí sería Afrodita, con una visión un poco así? No quiero meterme, luego voy a hablar, cuando ya hable del libro de Agustín Laje, sobre el globalismo, hablaré del wokismo, otra corriente, pero hablaré de eso. Pero la película cae, me decepciona un poco. Entretiene nada más, pero hasta ahí llega la película. No busca ser transgresora. Y eso que en Inglaterra tiene su Black Mirror, que es esa, que a mucha gente
le mueve la cabeza al ver esos episodios de realidades paralelas o alternas, pero aquí no hay una realidad paralela y alterna, no, no la presenta esa película, no la presenta, no, no me movió tanto y sí es para que no conocemos muy bien el proceso, pero sería lo político más que nada y los intereses nada más es lo que quiere, que hay corrupción, que hay pedofilia, que hay segregación, que hay racismo en la iglesia, lo hay, eso sigue existiendo. Entonces, pues ya depende de nosotros cómo tú puedes seguir viendo este video y compartirlo o suscribirte también al canal. Y gracias.